Tema del día: derechos humanos en México. La relación de los derechos humanos en nuestro país es compleja, ya que se relaciona con gran parte de las garantías individuales que se encuentran ya establecidas desde la Segunda Guerra Mundial, impulsada por la ONU, y que estos se han compartido desde hace varios años para llegar a aplicarse en México. Desde 1945, se llegó a reformas para aplicarse desde otros países y México no fue la excepción. Desde 1992 que éstas se fueron a aplicar de forma constitucional como forma de garantías que caracterizan a cada uno de nosotros dentro de la protección del país. Con ello se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, por sus siglas, que componen como un organismo completamente independiente y de gestión pública, organizado en su propia personalidad pública y patrimonio. Cada persona goza de los derechos propios que no pueden ser renunciados, así como no discriminados en base a su color de piel, raza, religión u otra índole. Los derechos de los habitantes también pueden aplicarse dentro de extranjeros y personas con discapacidad, bajo regulaciones que pueden llevar a reuniones con expertos relacionados a personas que buscan un trato justo y una forma digna de vivir. Sin embargo, México enfrenta varios retos actuales relacionados a aplicaciones no satisfactorias que convergen por parte del gobierno federal, según reportes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, por sus siglas. Ha reportado que el país no ha podido encargarse de la ola de desapariciones masivas que incluso fueron vinculados al propio gobierno federal. Uno de los casos más notorios son los 43 normalistas de Ayotzinapa y Kimberly Hillary Moya, considerados casos de gran relevancia dentro del contexto del país al demostrar que el Estado no ha podido encargarse de las desapariciones forzadas y su nula investigación, con prácticas de censura que demuestran posibles nexos con el gobierno y los grupos de ejecución del crimen. Historia de los derechos humanos en México durante los tiempos de la conquista española, el establecimiento de la Nueva España. Se ha demostrado que existió una clase social que definía varios de los roles que se tenía para cada tipo de población. Criollos, hijos de los españoles nacidos en América, normalmente tenían menor poder que los nativos nacidos en España. Mestizos, una combinación de los españoles junto a indígenas que aún conservan parte de las tradiciones que los caracterizaban, fue el grupo que definió a la población mexicana durante las épocas de independencia y la actualidad. Indígenas, son el grupo más menos privilegiado de todos al ser sometidos a trabajos intensos con poco o nula paga de horas. Muchos morían de hambre o de infecciones durante los trabajos forzados. Sin embargo, algunas culturas pudieron mantener sus tradiciones e incluso hacerlas parte de la cultura mexicana. Con la información dada, se puede saber que una de las causas de la independencia del país fue la desigualdad entre sus habitantes y la imposición extrema de una religión que incluía una creencia obligatoria y su desobediencia daba a la Santa Inquisición. Este organismo se dedicaba a castigar con los tratos más crueles e inhumanos con la premisa de unirte a su religión o sentir una angustia que se traducía en un dolor insoportable que se convertía en señales de dolor hasta llegar a la muerte. Influenciados por la independencia de las 13 colonias, los grupos se organizaron para dar a lugar un evento histórico que marcaría a la formación de un país que es hoy en día. Sus inicios darían inicio a la llegada del Grito de Dolores de Miguel Hidalgo, que expresaba la abolición de la esclavitud y la igualdad entre todos los ciudadanos. Con ello, las grandes constituciones expresaban gran parte de su propósito de defender a la ciudadanía, con un propósito de formar un país libre y soberano con una capacidad de autogobierno. Aunque la Constitución de 1824 establecía bases para la igualdad, se tiene que la Ley de Procuraduría de Pobres en 1847, impulsado por Ponciano Arraiga, establecía que las leyes mexicanas debían atender a las poblaciones del país más marginadas con el objetivo de dar una constitución que sea amigable con las personas de todo tipo y ser defendidos ante las mayores injusticias y maltratos de otras partes del país. Esta obra se considera uno de los precursores de la CNDH para impulsar una legislación igualitaria para todo tipo de poblaciones en el país. También representó una de las mayores luchas que el país dio para ser pioneros dentro de las llamadas mejores constituciones del mundo, la Constitución de 1917, considerado una de las primeras constituciones del mundo en incluir derechos sociales y laborales en todo el mundo, sirviendo como base de los derechos sociales en todo el mundo para defender a la sociedad. Se sentaron las bases para añadirse a las leyes más importantes del país, como el artículo 3, que establecía una educación laica y gratuita con el propósito de una educación libre de religiones y que estos debían ser obligatorios para todas las personas,
considerándose un gran avance para el país. El artículo 27 establece las propiedades de tierra y subsuelo, convirtiendo la zona de anti-expropiaciones, aunque el que más lo aprovechó fue Lázaro Cárdenas al no solo devolverlo expropiado, sino que este mismo regaló terrenos. Si solo votabas por el PNR, actual PRI. Artículo 123 establece las reformas laborales para la regulación oficial de 8 horas, aunque con la posibilidad de horas extra, que deben ser pagadas, y el establecimiento de los salarios mínimos y los tratos entre empleados y empresas. Este artículo se considera clave para el desarrollo de los derechos humanos del país, convirtiéndose parte de la huella mundial de defensa de los derechos humanos de otros países y manteniendo al país como uno de los referentes de la defensa internacional. Situación actual de los derechos humanos en México. El país actualmente enfrenta serios problemas dentro del contexto nacional. Con la llegada de Morena al poder, las desapariciones constantes han dado de la mala fama del país, haciéndolo parte de los objetivos de la ONU ante la explicación de los desaparecidos que dieron lugar a grandes volúmenes de investigaciones periodísticas que incluyen nexos del gobierno con grupos criminales. Vistos en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde la ejecución policial y el grupo criminal Guerreros Unidos M, y el caso Kimberly Hillary Moya C, donde la nula investigación de las autoridades desmoronan la credibilidad de organismos de la FGR y la poca información de los avances que se tienen. Demuestran la gran crisis de los organismos que tiene México y se ha comprobado los intentos de censura como la negación que dio el país ante la ola de desapariciones masivas, mostradas en datos de INEGI y confirmación oficial del historial de la alerta Amber. Ante esto, una de las mayores preocupaciones es que el país busque censurar y buscar otras cosas de llamar la atención bajo una imagen positiva, pero la falta de estos han llamado la atención de la ONU como un caso excepcional donde la corrupción y la falta de investigación exponen las grandes debilidades del Estado como un organismo que fue diseñado para proteger ante injusticias y su regulación e importancia dentro de la sociedad. Partición del derecho humano. Una de las partes más importantes de los derechos humanos en México es la importancia de cada una de las cláusulas que dan un propósito dentro de los derechos humanos en México. Sus cláusulas dentro de los contextos mexicanos dan que, universales, toda persona puede poseerlos sin alguna distinción de raza, color o alguna etnia que lo provoque. Inalienables, nadie puede renunciar a ellos, incluso con varias cartas correspondientes que puedes ver en ellos. Indivisible e interdependiente, cualquier modificación o agregado que se da a los derechos como se expresa en cualquier cláusula creada, modificada o eliminada puede beneficiar o afectar a todos sin alguna distinción. Progresión, implica la completa y absoluta responsabilidad del Estado de forma responsiva que impida los retrocesos de cada ley en esta misma. Inviolar, ninguna autoridad puede violarla y todos deben promoverla y respetarla. El principio más favorable para la persona. La reforma constitucional del año 2011 establece que durante la aplicación del primer artículo de la Constitución le otorga a los jueces o cualquier autoridad dar la función o interpretación más favorable con conveniencia a la persona, con el objetivo de ser protegido ante injusticias. Se puede observar que las normas buscan una protección más amplia a la persona, con ello buscando una de ellas que más pueda favorecer a la persona y que estos deben ser respetados por parte del Estado dentro del papel de las autoridades, y esto se puede ver en tratados internacionales dentro de la forma de dar alcance a un mayor derecho a la persona y que estos deben acelerar un proceso igualitario de reflexión para que cualquiera pueda ser protegido y tener una función más digna de cada una de ellas. Esto se ha visto dentro de los derechos de cada persona que tiene un derecho que proteger, así como asegurar su puesto de persona a favor de los derechos humanos, respaldados por la ONU, y estos pueden hacer una mención. México forma parte de la Asamblea de las Naciones Unidas, priorizando los derechos de sus ciudadanos. Aunque estos se han vuelto parte de las investigaciones de esta organización debido al incumplimiento de cada una de las citas, daban en una autoridad que no resuelve y los nexos que se encuentran bajo el gobierno en sana convivencia con grupos delictivos de alto nivel como se ha visto en estos últimos años. En el contexto que se ha dado, su importancia fue relevante dentro del nacimiento de México como país independiente, dando logros que prevalecen dentro del país y a nivel mundial. La Constitución de 1917 ha sido una de las constituciones mejor reconocidas del mundo al ser la primera en tener derechos sociales y laborales en el mundo junto a una comunidad más inclusiva, y que estos han dado fruto a un país soberano para la construcción de una nación más igualitaria.